Desde tiempos antiguos existen en el mundo fuerzas oscuras. Estas representaban la oscuridad y el miedo de los humanos, pero en alguna parte de este mundo también existen personas capaces de combatirlas. A estas personas se les llama mediums. Este de aquí es Reigen Arataka, quien también se hace pasar por uno de ellos, pero en realidad solo lo dice de la boca para afuera, porque no tiene ningún poder. Todos sus trucos solo sirven para sacarle dinero a los clientes. Cuando va a realizar una sesión de exorcismo, aparece un espíritu maligno justo frente a este falso medium, cuya técnica suprema es lanzar sal de forma violenta. Pero vamos, ¿acaso parece que el fantasma tenga miedo? En este punto Reigen se ve obligado a usar su técnica definitiva, pedirle ayuda a su aprendiz. No pasan ni 5 segundos y Shigeo Kageyama, también conocido como Mob, aparece de inmediato y destruye al fantasma con un solo movimiento. Él es un medium de verdad, aunque apenas está en secundaria, tiene la mala suerte de ser discípulo de Reigen, un medium falso. Después de embolsarse el dinero del cliente, Reigen le paga al chico menos del 1% de lo recibido. Encima, le comentó a Mob que le había repartido el trabajo mitad y mitad solo porque le tenía cariño. Le aseguró que ese espíritu era muy débil, que los fuertes los exorcizaba él mismo. Al observar cómo el chico siempre parecía estar en las nubes, no resultaba extraño que lo engañaran con tanta facilidad. El poder de Mob es tan descontrolado que hasta al sostener una cuchara suavemente, esta se dobla. A pesar de su fuerza, en los estudios le va fatal. Por eso, su madre siempre lo compara con su hermano menor Ritsu. Mob disfruta ir a la escuela porque allí está su amiga cercana, Tsubomi, en quien siempre se fija. Después de años de estudio, apenas ha logrado dominar las sumas. En los deportes también es malísimo, y aún así, apenas su maestro Reigen lo llama, aparece enseguida, porque esto es lo único que Mob puede hacer realmente bien. Cuando llegaron al lugar, el maestro seguía hablando sin parar sobre su poder. Al oírlo, uno pensaría que podía hacerse cargo, así que Mob se quedó tranquilo observando a unas hormigas construir su nido. Pero resulta que el maestro salió corriendo pálido del susto. En ese momento Mob sintió una energía demoníaca inmensa viniendo del final del túnel, aunque el maestro seguía avanzando con confianza porque tenía a Mob como respaldo, pero la verdad es que el pobre chico tenía que cargar con todo el peso del maestro. Una horda de espíritus malignos apareció, pero fueron eliminados con facilidad. Mientras tanto, Reigen seguía actuando como si él fuera el héroe. Justo cuando intentaba huir, se topó con un espíritu maligno musculoso. Este espíritu había muerto aquí en un accidente de carreras por la cáscara de un plátano, pero Mob protegió a Reigen del ataque usando su poder. Luego Reigen lanzó una técnica especial. Esta habilidad consiste en poner sal en la mano y lanzar un puñetazo, pero al espíritu ni siquiera le dolió, así que otra vez el aprendiz tuvo que hacer todo el trabajo. Después de que Mob lanzó el golpe final, el espíritu se transformó en un alma pequeña. Gracias a él, Reigen se enteró de que el verdadero jefe de los espíritus malignos estaba al final del túnel. Era un ente poderoso que había vivido en esa montaña por más de 100 años y había matado a mucha gente. Aunque Reigen intentó detener a Mob, el chico ya había entrado al fondo. Con un solo ataque, Mob destruyó al espíritu llamado el jefe. Las almas de las víctimas fueron liberadas y todas le agradecieron profundamente a Mob. De regreso, Mob le preguntó al maestro por qué no había hecho nada. Reigen, con su típica actitud despreocupada, le respondió que había dejado esos espíritus débiles para que él pudiera practicar. Mientras sus compañeros de octavo grado disfrutaban su juventud, unos practicando deportes, otros estudiando, Mob trabajaba como asistente de un medium falso por 300 yenes la hora. Reigen, por su parte, estaba haciendo un exorcismo a un cliente. En realidad solo le estaba dando un masaje, que es de lo poco que realmente sabe hacer bien. En el club de mediums de la escuela, como no tenían los 5 miembros necesarios para seguir funcionando, el vicepresidente del consejo estudiantil, Tokugawa, les ordenó que empacaran sus cosas. Pero los miembros del club suplicaron tanto que se les concedió una última oportunidad. Debían encontrar al quinto integrante en un plazo de 2 días. A pesar de todos sus esfuerzos para convencer a otros estudiantes, solo recibieron rechazos rotundos. Al final tuvieron la suerte de encontrarse con Mob. Para evitar que el club de mediums desapareciera, la presidenta Tomoe lloró hasta secarse las lágrimas. Como Mob tenía una misión pendiente con el maestro Reigen, prometió volver al día siguiente. En esta nueva tarea, ambos debían disfrazarse de chicas para infiltrarse en una escuela femenina y eliminar a un espíritu maligno. Sin embargo, el plan fracasó cuando el guardia detuvo a Reigen al notar sus piernas cubiertas de vello largo, así que Mob tuvo que entrar solo a la escuela y realizar la misión por su cuenta. Al llegar a la azotea, un grupo de pandilleras le barrió la cara, pero por suerte, las verdaderas clientas aparecieron. Eran 2 estudiantes que habían reportado sucesos extraños a la escuela, pero nadie les creyó, así que buscaron el centro de exorcismos más barato del área y encontraron a Reigen. Sin embargo, al ver a Mob, no confiaron mucho en él, pero ya que lo habían llamado, decidieron ver qué tan bueno era. Mob siguió el rastro del monstruo y lo encerró con un sello en la cancha de básquet. Esto enfureció a la criatura, que mostró su forma verdadera y dejó a todos aterrados. Pero Mob no perdió la calma. Con una velocidad increíble, bloqueó el ataque y contraatacó. Sin detenerse, eliminó al gran espíritu maligno en un instante. De vuelta en la escuela, los miembros del club de mediums estaban asustados porque el club de musculación estaba a punto de mudarse a su salón. En el último minuto, Mob decidió unirse al club de musculación, lo que hizo que la presidenta Tomoe se desmayara.
Sin embargo, apenas corre un poco y ya queda tirado como trapo, por lo que lo llevaron de regreso al club de mediums. Los demás miembros no creían que Mob tuviera verdaderos poderes, hasta que lo vieron en acción y se quedaron boquiabiertos. De regreso a casa, una mujer con máscara intentó atraerlo con engaños. Mob terminó en un auditorio donde fue arrojado al escenario y se encontró con una compañera de clase, quien era parte del club de periodismo. Ella sospechaba que el líder de ese culto usaba hipnosis para reclutar seguidores, pero incluso su amiga fue influenciada por una sonrisa extraña al ponerse la máscara. Parecía que había una fuerza externa que les hacía sonreír sin razón, aunque por dentro no sentían ninguna alegría. Pero Mob, totalmente desanimado, pidió retirarse, ya que ni siquiera la máscara pudo hacerlo reír. Entonces, para intentar convencerlo, el líder del culto lo desafió a competir contra 3 de sus discípulos más destacados. La regla era clara: cada participante debía llenar la boca de leche, y el primero en reír perdía. Mala suerte que a Mob le encanta la leche, así que aceptó sin dudar. En poco tiempo, derrotó fácilmente a los 3 discípulos y llegó el turno de enfrentar al líder. Este usó una taza de leche con un sabor extraño que hizo que Mob no pudiera contenerse y la escupiera, perdiendo así el duelo. Enfurecido, Mob liberó a todos los presentes del trance hipnótico usando su energía espiritual. Sin embargo, el líder reaccionó de inmediato y volvió a controlar a todos con su poder. Sus palabras provocaron que Mob acumulase emociones intensas, elevando su poder espiritual. Resultó que este líder era en realidad un poderoso espíritu maligno, quien dio la orden para que todos sus seguidores atacaran a Mob. En ese momento, Mob alcanzó el 100% de su poder y con un simple movimiento hizo volar por los aires a todos los presentes. El espíritu maligno se lanzó contra él, pero Mob ni siquiera había atacado y ya lo había dejado gravemente herido. Luego, el enemigo disparó un rayo láser con toda su fuerza, directo hacia Mob, pero el chico ahora tenía un poder monstruoso. Mob lanzó un cuchillo psíquico que atravesó por completo al espíritu maligno. Con su muerte, todos los seguidores hipnotizados quedaron liberados. En la escuela secundaria, varios estudiantes vestidos de morado estaban siendo brutalmente golpeados por un alumno llamado Tenga, del mismo colegio que Mob. Él era conocido por todos como el demonio de la secundaria Souley, pero siempre hay alguien más fuerte. El jefe de la oscuridad, Teru, apareció y dejó a Tenga pegado a la pared en menos de un segundo. Teru poseía un poder espiritual increíble y estaba reclutando seguidores por todo el instituto. Mob se despertó y se sorprendió al ver que el espíritu maligno del día anterior aún lo seguía hasta su casa. Como recién se levantaba, lo agarró de la cabeza y le dio otra paliza. Esto hizo que el espíritu, conocido como Hoyuelo, entrara en pánico y prometiera portarse bien. Pero en realidad, Hoyuelo solo esperaba el momento oportuno para poseer el cuerpo de Mob. Mob fue a ver a su maestro Reigen para preguntarle cómo deshacerse de Hoyuelo, pero como el maestro no tiene poder espiritual, fingió que el espíritu era tan débil que ni siquiera podía verlo. Mientras tanto, Tenga, molido a golpes, regresó pensando en pedir ayuda a los chicos del club de musculación, pero ellos solo se dedicaban al entrenamiento físico y no querían saber nada de peleas. Justo después, Tenga puso su mira en Mob al notar que no tenía ni un gramo de músculo. Al revisar su casillero, Mob encontró una carta con dibujitos de corazones y demás. Hoyuelo, con solo ver la letra toda fea, supo al instante que era letra de varón, pero Mob, testarudo, fue igual al lugar de la cita. Para colmo, Tenga también había enviado una carta provocando a toda la escuela Kurosu. Al enterarse de que Mob había sido capturado, los chicos del club de musculación fueron de inmediato a rescatar a su compañero. Mientras Mob estaba atado a una silla, sus compañeros musculosos irrumpieron en la escuela Kurosu. Con unos pocos movimientos básicos, lograron derrotar fácilmente a los estudiantes. Como la vez anterior, decidieron llamar a su líder, Teru, para encargarse del problema. Mob sintió de inmediato que ese chico rubio poseía una energía espiritual abrumadora. Tras unos cuantos movimientos, Teru lanzó por los aires a todos los musculosos. Tenga intentó defenderse, pero recibió un golpe espiritual brutal directo al cuerpo. Entonces Mob apareció y usó su poder para desatarse con facilidad. Teru se mostró sorprendido al descubrir que Mob también era un medium con energía espiritual innata, pero aún así quería comprobar quién era el verdadero jefe en ese lugar. Usó toda su fuerza para atacar a Mob, pero este no sufrió ningún daño. Mob solo quería extender la mano para saludar a Teru, pero eso provocó que el otro entrara en pánico y usara su poder para escapar a toda velocidad. Hoyuelo creía que el poder de su maestro sería suficiente para derrotar al rubio, pero Mob tomó una decisión firme. No usaría sus poderes espirituales contra seres humanos. A pesar de que Teru lo atacaba con todo lo que tenía, Mob se mantenía firme. Para Teru, cualquiera que no tuviera poderes espirituales no era más que un simple humano sin valor. Cuando Mob cayó al suelo, Hoyuelo decidió arriesgar su vida para protegerlo. Con sus últimas fuerzas, se transformó en una figura gigantesca, pero Teru lo eliminó con un solo golpe. Los recuerdos de Mob junto a Hoyuelo aparecieron en su mente, y eso hizo que su poder aumentara un 50% más. Teru, enfurecido, lanzó todo su poder contra él con una serie de golpes devastadores que buscaban acabar con él. Luego, usó su habilidad para manipular cuchillos afilados
aliados con la intención de destruir a Mob, pero este solo se defendió con calma. La energía que usó para bloquear el ataque hizo que los cuchillos se revirtieran y uno de ellos cortara la melena esponjosa de Teru. Eso lo hizo quedar tan mal que transformó su corbata en una espada y atacó directamente a Mob, pero él simplemente se quedó quieto defendiéndose. Teru se abalanzó y comenzó a estrangularlo con sus propias manos, lo que provocó que el límite del poder de Mob se incrementara. A pesar de estar al borde de la muerte, Mob recordaba claramente la vez en que usó su poder espiritual para proteger a su hermano Ritsu de un delincuente. Finalmente, Teru soltó sus manos cuando Mob cayó inconsciente. Pero justo cuando se daba la vuelta para marcharse, el poder reprimido de Mob explotó. En ese momento, ni él mismo sabía cuánta fuerza tenía. Su energía espiritual absorbía poder tanto de Teru como del entorno. Todo el lugar fue destruido por esa fuerza colosal. Por segunda vez, Mob había usado sus poderes contra otro ser humano. Eso lo hizo romper en llanto. Fue entonces cuando alcanzó el 100% de su poder. Con esa energía, reconstruyó todo lo que había sido destruido. Teru al fin comprendió su error y prometió no volver a usar su poder espiritual contra personas. Así terminó la batalla. Mob, sin embargo, se sentía muy triste. Llevaba 3 horas bajo la lluvia y aún no lograba encontrar a Oyuelo. En un sueño, Ritsu se sentía fascinado por la energía espiritual de Mob, ya que les permitiría a ambos jugar juntos. Este hermano menor también deseaba que, algún día, despertara su propio poder espiritual como su hermano. A medianoche, intentó de todas formas despertar sus poderes, pero nada sucedía. Por su parte, Tenga seguía buscando a alguien lo suficientemente fuerte como para derrotar a Teru sin tener éxito. Mob estaba siendo interrogado por la presidenta del club de mediums, quien le preguntó directamente sobre la batalla que ocurrió días atrás. Él confesó que sí hubo un combate espiritual con Teru. De hecho, ese chico rubio fue el primer medium que Mob había conocido. Al salir, Tenga fue a disculparse con Mob por la carta falsa, pero justo Ritsu los vio desde lejos y creyó que su hermano estaba siendo intimidado. En una reunión del consejo estudiantil junto al presidente Kamuro, Ritsu propuso una idea: sancionar con firmeza a los alumnos problemáticos, con el fin de crear un entorno pacífico para Mob. De regreso a casa, Ritsu recibió una tarjeta de presentación de un hombre misterioso. Este le propuso unirse a su organización para despertar el poder espiritual que había dentro de él. El hombre lo había confundido con su hermano Mob y se lo llevó a un laboratorio. Mientras tanto, Mob paseaba con Takane y detectó la energía espiritual de un medium adulto sumamente poderoso. Volviendo con Ritsu, el hombre, que se presentó como Mitsura, le mostró a otros niños con supuestos poderes espirituales. Uno apenas lograba doblar una cuchara con todo su esfuerzo, otro apenas podía hacer una llama más débil que un encendedor del mercado. En cuanto a Mitsura, fuera del dinero, no tiene ni una pizca de energía espiritual. Su sueño es crear un laboratorio para intentar despertar la energía espiritual dentro de sí mismo. Al día siguiente en la escuela, el presidente del consejo estudiantil ideó un plan para incriminar a Tenga, escondiendo flautas pertenecientes a varias chicas en el pupitre de él, cuando la clase se alborotó por la desaparición de esos objetos. Komuro ejecutó junto a Ritsu el plan para culpar falsamente a Tenga. Aunque Tenga era alguien que solía resolverlo todo con violencia, en ese momento ya no quedaba rastro de eso. Incluso la chica que él apreciaba lo miró con desprecio. Ritsu pensó mucho en lo que había hecho y terminó confesándole a Mitsura que en realidad no tenía ningún poder espiritual. Pero justo en ese momento, Mitsura notó que la cuchara que Ritsu había arrojado había sido deformada por una fuerza impresionante. De camino a casa, Ritsu vio la aparición de un espíritu maligno. Era Oyuelo. El rumor de que alguien había derrotado a Teru se esparció rápidamente por la escuela. A esa persona le dieron el apodo de White Tea Poison, aunque su verdadera identidad seguía siendo un misterio. Todos los líderes de las escuelas vecinas tenían un objetivo común: derrotar a White Tea Poison. Oyuelo regresó de entre las cenizas, pero su energía espiritual seguía siendo muy débil. Como es costumbre entre los hermanos, lo primero que hicieron fue agarrarlo a golpes antes de hablar con él. Durante la conversación, Ritsu descubrió que su energía espiritual había despertado a causa de emociones reprimidas. Oyuelo le prometió que si cooperaban, algún día podría superar incluso a su hermano Mob. Aprovechando un descuido, el espíritu intentó poseer el cuerpo de Ritsu, pero al tener muy poca energía, no logró controlarlo. El deseo de Ritsu de tener poderes se había hecho realidad, pero todo era manipulado por Oyuelo, ya que el propio Ritsu todavía no podía utilizar su energía espiritual por cuenta propia. En la escuela, Ritsu y el presidente Komuro comenzaron a arrasar con todos los alumnos problemáticos, usando el mismo método para incriminarlos como pervertidos. Sin quererlo, provocaron heridas emocionales permanentes en muchos de ellos. Oyuelo comprendió que el poder espiritual de Ritsu se desarrollaba alimentado por la corrupción y la culpa. Una vez que Ritsu obtuvo ese poder, se volvió una persona completamente distinta, sin miedo a enfrentarse con quien fuera. Justo en ese momento, Teru apareció con una peluca postiza. Le aconsejó a Ritsu que no usara su energía espiritual contra personas, una lección que él mismo había aprendido luego de su combate con Mob. Sin embargo, Ritsu, ahora lleno de poder, solo quería demostrar su fuerza. Uno de los líderes que buscaban descubrir la identidad de White Tea Poison fue brutalmente golpeado
por el hermano menor de Mob. Después otros delincuentes famosos también llegaron, pero esta vez el que recibió una paliza fue el propio presidente Komuro. Siguieron apareciendo líderes de escuelas vecinas. Teru, al ver todo desde un costado, avisó de inmediato a Mob sobre lo que estaba ocurriendo. Un medium misterioso que había aparecido antes también estaba presente, observando hasta dónde llegaba el poder de Ritsu antes de actuar. Usando su propia energía espiritual, este individuo atacó con crueldad a todos los presentes. Desde que despertó su poder, Ritsu comenzó a sentir un deseo profundo de ser admirado. Pero de repente, Mob apareció justo detrás de él. Teru había avisado a tiempo a Mob sobre un impostor que se hacía pasar por él y que estaba provocando peleas con los líderes más temidos de la zona. Mob corrió con todas sus fuerzas hasta el lugar y al llegar se dio cuenta de que era su propio hermano el que estaba involucrado. En vez de reprocharle, Mob se mantuvo sereno porque sabía que ante todo seguían siendo hermanos. Se acercó a los heridos por Ritsu y se arrodilló para pedirles perdón. El medium misterioso también había enviado una foto de Ritsu al sujeto con cicatriz del laboratorio, dejando claro que todos los involucrados ya estaban identificados. De inmediato apareció Koyama, un tipo con un peinado de crin de caballo, y atacó directamente a Ritsu. A todos los que intentaron resistirse, los golpeó sin piedad. Mob intentó intervenir y aumentar su energía, pero Koyama lo derribó con una patada brutal. Cuando se marchaba, Mob utilizó su poder para proteger a su hermano. Enseguida, el tipo se dio cuenta de que Mob era un verdadero medium y lo atacó sin descanso con una fuerza abrumadora. Su barrera espiritual no pudo resistir más. Ritsu intentó intervenir para defenderlo, pero terminó gravemente herido. Eso desató el despertar total del poder supremo de Mob, el 100%. De inmediato, la situación dio un giro total. Mob ya no podía controlar su cuerpo y lanzó una serie de ataques devastadores directamente contra Koyama. Al ver que la situación se salía de control, Oyuelo huyó para buscar a Teru. El poder de Mob había llegado a su punto de explosión. Cuando se reveló el verdadero uniforme del misterioso White Tea Poison, todos los presentes quedaron en completo asombro. Pero justo en ese momento, Koyama jugó sucio y usó un frasco con una droga que hizo que Mob se desmayara. Mientras planeaba eliminar a todos los testigos, Mob se levantó de repente, provocando que Koyama huyera aterrorizado, aunque en realidad fue Teru quien lo sostuvo usando su poder espiritual para simular que Mob se había puesto de pie. Cuando Mob recobró la conciencia, Teru le explicó que su hermano Ritsu había sido secuestrado por una organización llamada Garra, formada por mediums desequilibrados. Su objetivo es iniciar una revolución para derrocar el orden mundial. Actualmente, su poder es abrumador, ya que cuentan con más de 100 mediums reclutados. Garra captura a mediums y los lava el cerebro para unirlos a sus filas. Aunque estos mediums no poseen poderes espirituales innatos, su fuerza en números representa una amenaza considerable. Teru obtuvo esta información tras ser víctima de un intento de secuestro. Luego, Oyuelo les indicó la ubicación del laboratorio donde podrían encontrar datos sobre Ritsu. Mitsura, al despertar, confesó que nunca conoció a ningún Ritsu, pues toda la información siempre fue confundida con la de Mob. Por la información que extrajeron de Koyama, se supo que existe otro medium extremadamente poderoso, lo que llamó la atención del señor Terada, quien vio en eso una oportunidad. De inmediato, fue en busca de Mob para capturarlo. Mientras tanto, Koyama y otro medium pensaban que Terada estaba ganando y estaba torturando al chico, pero en realidad era él quien estaba siendo brutalmente torturado por Teru. Ya era tarde para él, se habían topado con dos estudiantes completamente fuera de lo común. Bajo presión, Terada reveló la ubicación y la información de los líderes de Garra. En una reunión de altos mandos de la organización Garra, todos los líderes llevaban cicatrices en el rostro como señal de identidad. Uno de los jefes, con máscara puesta, llegó a transmitir el mensaje del gran jefe. Regresaría a Japón el mes siguiente y elegiría a 2 miembros de esa rama para llevarlos al cuartel general. En la prisión, el líder llamó a uno de los jóvenes mediums capturados y le exigió que demostrara su poder espiritual. Al ver que el chico intentaba ocultarlo, lo apuñaló frente a los demás como advertencia para quienes pretendieran hacer lo mismo. Terada guió a Mob y Teru hasta la base de Garra, pero al llegar, trató de traicionarlos lanzando un ataque contra Teru. Mob tuvo que intervenir y lo derrotó de inmediato con un solo golpe. Mientras tanto, en la prisión, Ritsu decidió organizar un escape antes de que fuera demasiado tarde. Con la ayuda de sus compañeros mediums, logró salir. Los guardias intentaron detenerlo, pero Ritsu los venció fácilmente con un solo ataque impulsado por su energía espiritual. Mob y Teru lograron derrotar a 2 guardias e infiltrarse en la base junto a Oyuelo. Koyama reconoció a Mob como el que lo había aplastado anteriormente, así que se ofreció para enfrentarlo. Pero apenas apareció, Mob lo reventó con su poder, dejándolo irreconocible. Toda la fuerza militar de la organización Garra fue movilizada para detener a los 3 intrusos. Oyuelo se topó con un pequeño grupo, pero con un solo golpe los dejó fuera de combate. Luego apareció Matsuo, un alto mando de Garra. Mientras tanto, Teru también eliminó a varios esbirros con un solo movimiento, pero fue sorprendido por una llamarada enorme. El atacante era Miyagawa, otro de los jefes de alto nivel de Garra. Aunque Teru usaba barreras de energía para esquivar los ataques, el intenso calor lo estaba afectando. Sabía que los mediums que manipulan fuego no pueden atacar y defenderse al mismo tiempo.
tiempo. Aprovechando eso, Teru encapsuló a Miyagawa con su propia barrera, haciendo que se quemara con su propio fuego. Pero justo después aparecieron dos nuevos jefes de garra. Uno de ellos aprovechó un momento de distracción y capturó a Teru. Por su parte, Mob estaba ocupado luchando contra las marionetas de una de las mediums de garra, una titiritera llamada Mukai que manipulaba muñecos con energía espiritual. Mientras tanto, Ritsu y su grupo se enfrentaron a varios soldados rasos, a los que derrotaron con facilidad hasta que apareció un chico de su misma edad. Este nuevo enemigo no tenía cicatrices en el rostro, por lo que no parecía ser uno de los líderes de garra, pero su poder era impresionante. Ritsu decidió quedarse para enfrentarlo, sabiendo que no era rival, con el objetivo de dar tiempo a sus compañeros para escapar. Por otro lado, la titiritera lloraba desconsolada porque sus marionetas habían sido destruidas por Mob. Entonces llegó Tsuchiya, otra jefa de alto rango, para vengarse del daño hecho a su compañera. Usó golpes devastadores con energía demoníaca que arrasaron a Mob sin que éste respondiera. Mob solo lloraba, recordando la lección del maestro Reigen sobre que a una mujer no se le pega ni con el pétalo de una flor. Mientras tanto, Oyuelo estaba siendo perseguido a toda velocidad por espíritus malignos, ya que el nuevo jefe enemigo podía controlarlos como si fueran mascotas. Aún así, con astucia, Oyuelo logró acercarse a este enemigo de alto rango, pero no contaba con que este no solo tenía dos espíritus malignos bajo su control. Dos espíritus malignos más fueron invocados y capturaron a Oyuelo. Tsuchiya, por su parte, también fue derrotada ante el poder de Mob. El líder de la división intentó detener a White T-Poison utilizando su técnica, pero también fue completamente vencido por Mob. Más adelante, Mob encontró a su hermano Ritsu tirado inconsciente al costado del camino. Un líder con habilidades de hipnosis apareció y creó una ilusión de la muerte de Ritsu, lo que provocó que Mob liberara el 100% de su poder. El enemigo fue destruido por completo. Todos los miembros del equipo de ataque de Mob fueron capturados. El más desafortunado fue Oyuelo, quien fue encerrado junto a 100 espíritus malignos dentro de un frasco venenoso. La única forma de sobrevivir era convertirse en el más fuerte tras devorar a los demás. Siguiendo la señal del teléfono de Mob, el maestro Reigen se dirigió hacia el lugar. Teru notó que todos estaban encerrados en una sala que anulaba la energía espiritual, impidiendo que cualquier medium pudiera usar sus poderes. Ritsu, al recordar todo lo que había hecho, rompió en llanto. Afuera, los guardias se encontraron con Reigen. Por su comportamiento y forma de hablar, pensaron que era un alto mando de garra enviado desde el cuartel general, así que lo escoltaron con respeto al interior de la base. Los mediums capturados junto a Ritsu fueron liberados por orden de Reigen. Teru quedó impactado al enterarse de que el maestro de Mob parecía ser una figura importante dentro de la organización Garra. Reigen ordenó liberar a todos, pero la situación se complicó cuando Ishiguro, jefe de la séptima división, negó que él fuera un líder. De inmediato, Ishiguro atacó a Reigen, pero Teru y Mob bloquearon el ataque. Todos esperaban ver el verdadero poder de White T-Poison para salir de allí. Una fuerza de gravedad abrumadora cayó sobre Mob, mientras Reigen aprovechaba para avanzar y lanzar una patada al rostro del enemigo. Luego utilizó su técnica de hipnosis y remató con otro golpe. Los líderes de alto rango de Garra se enfurecieron al haber sido golpeados por un medium falso. La fuerza destructiva de la gravedad de Ishiguro arrasó parte del techo del edificio. Una batalla intensa comenzó entre los líderes con cicatrices en el rostro y los hermanos Mob junto con Teru. Mob parecía estar al borde de perder el control al ver cómo su hermano Ritsu y Teru estaban siendo completamente superados. Cuando su indicador de poder alcanzó el 99%, fue el maestro Reigen quien logró detenerlo a tiempo. Reigen consideró que si la situación se volvía demasiado peligrosa, no era una deshonra retirarse. En ese momento, Mob recordó la primera vez que buscó a Reigen para contarle sobre su energía espiritual. El maestro, con calma, le explicó que la energía espiritual era solo una característica más del ser humano. Hay personas inteligentes, otras que corren rápido. Así de natural era. Reigen fue testigo del verdadero poder de Mob y decidió aceptarlo como discípulo para ayudar en la tarea de exorcizar espíritus. De regreso al presente, el maestro fue alcanzado por un corte letal de uno de los líderes de alto nivel, cayendo al suelo. Esto provocó que Mob perdiera totalmente el control de su poder. Ritsu notó que el rostro de su hermano reflejaba una pérdida total de control. Lo peor estaba a punto de suceder para los líderes de alto rango de Garra, pero inesperadamente, Reigen se levantó tras el corte fatal. Incluso un segundo golpe brutal del líder con la cara marcada no logró herirlo. Con un simple toque, rompió la espada más afilada. El espíritu maligno más fuerte fue destruido al instante por el poder de Reigen. Los clones enemigos también fueron eliminados con un simple movimiento de su mano. Lo que nadie sabía era que parte del poder de Mob había sido transferido temporalmente al cuerpo de Reigen. Las esferas oscuras supremas de Ishiguro fueron destruidas por Reigen, como si fueran simples pompas de jabón. Luego, el jefe de la división usó todo su poder para lanzar ataques directos, pero ninguno logró afectar a Reigen. Gracias a su habilidad para convencer y guiar a los demás, Reigen logró sacar a los líderes de alto rango del control de su ilusión de poder. Ishiguro, ahora con apariencia envejecida, intentó detener a Reigen, pero el aprendiz de Garra que había luchado antes contra Ritsu fue quien lo detuvo, acabando con el jefe de la séptima división. Este último expresó su
su decepción hacia Mob, dejando al joven sin entender qué había pasado. Finalmente, dos de los líderes de alto rango regresaron a una vida normal, ya que la séptima división de Garra había colapsado por completo. Hoyuelo, después de recuperar su poder, logró escapar del frasco venenoso, aunque ya no tenía ganas de seguir peleando con nadie. El maestro Reigen ahora también podía ver a los espíritus malignos con sus propios ojos. Todos lograron regresar a salvo. Mob volvió a la escuela para intentar echarle un vistazo a cierta persona que le gustaba. Ritsu y el presidente Kamuro decidieron disculparse con Tenga, aunque él no estaba molesto en lo más mínimo. En realidad, la razón por la que tanta gente lo rechazaba no tenía nada que ver con las flautas robadas, simplemente querían expulsarlo del colegio. Mob continuaba con sus rutinas de trote, pero siempre se desmayaba en la misma parte del recorrido por agotamiento. Hoyuelo, por su parte, comenzó a usar su poder para encargarse de pequeños exorcismos en nombre del maestro Reigen, reemplazando a Mob. En una zona rural lejana, Reigen y Mob emprendieron otra misión de exorcismo. Un campesino les explicó que durante años algo había estado destruyendo sus cultivos. Tras revisar el terreno, Reigen comprobó que tanto la tierra como el fertilizante estaban en perfecto estado. De pronto, un espantapájaros cercano reveló su verdadera forma, un espíritu maligno. Mob lo eliminó con un simple movimiento, pero resultó que ese no era el verdadero enemigo. El espíritu se introdujo en un árbol cercano y tomó el control, atacando a ambos. Con su poder, Mob logró recuperar el control del árbol y forzó al espíritu a mostrar su forma original. Aunque era intimidante, cayó derrotado tras recibir un solo golpe destructivo de Mob. Reigen recibió su recompensa en especie, fertilizante y semillas, ya que el campesino había perdido varias cosechas y no tenía dinero. Mob también recibió su pago, una bolsa de semillas de brócoli. Mesato, la chica que Mob había salvado anteriormente, fundó una secta llamada la Iglesia del Medium Psycho Casco. Mantenía en secreto la identidad de Mob y lo nombró líder supremo con muchos seguidores. Aunque, siendo honestos, ese chico despistado difícilmente podía liderar a alguien. El presidente del consejo estudiantil admitió públicamente todos sus errores y anunció que renunciaría al cargo tras su discurso. Al oír esto, Mesato corrió a buscar a Mob para impulsarlo como nuevo presidente. Lo convenció utilizando a su crush como soborno, y Mob aceptó sin dudar. Después de tanto esfuerzo y preparación, Mob se convirtió en uno de los 4 candidatos al cargo, pero cuando subió al escenario, se quedó parado 5 minutos sin poder decir una sola palabra, con la boca abierta, totalmente paralizado. Otro día, al revisar su casillero, Mob recibió una carta de amor de una chica llamada Emi. Desde entonces, Mob comenzó a disfrutar más de la vida al pasar tiempo con ella, aunque seguía enamorado de Takane. Incluso comía más de lo habitual, hasta que un día, Emi lo citó en el campo y le confesó que todo lo vivido había sido parte de una apuesta entre ella y sus amigas. Le hizo ilusionarse y luego lo dejó. Decirle que lo amaba para luego tratarlo como un juego no está bien. No hagan eso. Mob quedó solo, recordando con tristeza los momentos felices que pasaron en esa semana. Después, las amigas de Emi se burlaron de ella y rompieron en pedazos la preciada novela que estaba escribiendo. Mob fue hasta allí y comenzó a recoger cada fragmento con mucho cuidado. Emi, conmovida por el gesto, decidió ayudarlo. Cuando estaban por terminar, una ráfaga de viento se llevó todos los papeles. Pero Mob usó su energía espiritual para recoger y devolverle cuidadosamente la novela. Emi se sintió muy feliz por eso. Debido a la falta de clientes, el maestro Reigen decidió que él y Mob investigarían casos de leyendas urbanas. Se trataba de rumores sobre eventos sobrenaturales en ciertas localidades. Según el plan, Reigen y Mob fueron a una ciudad cercana y montaron una mesa de consultas espirituales en la calle. Sin embargo, la mesa parecía algo improvisada. Al poco tiempo, un hombre corpulento que se presentó como medium, llamado Shinra, apareció y los echó del lugar. Pero el maestro Reigen no se quedó callado y le respondió con firmeza. La discusión se detuvo cuando un cliente llegó pidiendo que eliminaran las leyendas urbanas que estaban causando miedo entre los habitantes del pueblo. Reigen y el medium Shinra se dividieron para investigar. Mob pidió a Hoyuelo que siguiera y protegiera a Shinra, ya que notaba que había algo muy extraño en ese pueblo. Shinra siguió a un sujeto conocido como el hombre del impermeable rojo hasta el bosque, pero este le lanzó un ataque eléctrico que lo dejó inconsciente. Resultó que el atacante era solo un humano común, sin ningún poder, que usaba el impermeable para asustar a la población. De pronto, apareció Kuchisake Onna y lanzó un ataque, arrastrando al hombre del impermeable rojo hacia el río. Justo en ese momento, Shinra recobró el sentido e intentó usar una técnica de sellado espiritual sobre ella, pero Kuchisake Onna lo superaba por completo en poder. Kuchisake Onna lanzó a Shinra al agua, lo que obligó a Hoyuelo a poseer su cuerpo temporalmente para rescatarlo justo a tiempo. Al notar la fuerza abrumadora de los ataques enemigos, Hoyuelo decidió pedir refuerzos. El enemigo, cada vez más furioso, usó sus brazos para lanzar una serie de ataques brutales que dejaron a Shinra gravemente herido. Justo cuando la espada de Kuchisake Onna estaba a punto de alcanzar a Hoyuelo, Mob apareció y desvió el ataque de un solo golpe. Reigen intentó tomar una foto para usarla como prueba, pero la cámara del teléfono no podía capturar a Kuchisake
Onna. Aprovechando la distracción, Kuchisake Onna escapó sumergiéndose en el agua. Tras un análisis de Shinra, Reigen comprendió que Kuchisake Onna se fortalecía alimentándose del miedo que provocaban las leyendas urbanas. Cuando estaban por retirarse, todos fueron atrapados por la energía de la mujer. Mob fue quien se enfrentó directamente a ella. Como siempre, ese cabeza de hongo no le temía a nada y el fantasma fue eliminado. Después de eso, su próximo objetivo sería encontrar a la anciana del relámpago. Al llegar al túnel, la anciana apareció. Mob intentó atacarla con su poder espiritual, pero rápidamente se dio cuenta de que ella era demasiado fuerte. Resultó que solo era una anciana corredora. Mob terminó en el suelo llorando de frustración. Entrenaba todos los días para correr y aún así fue superado por una señora. Desde que Reigen creó un sitio web para promocionar sus servicios de asesoría espiritual, comenzaron a llegar muchos clientes. Por ejemplo, un hombre acudió pidiendo maldecir a su enemigo por una razón absurda, pero Reigen rechazó de inmediato su solicitud. Sin embargo, tras recibir una amenaza del cliente, escribió símbolos de maldición en una hoja de papel y se la entregó como una estafa para deshacerse de él. Luego llegó un grupo de estudiantes que querían tomarse fotos de recuerdo en una casa embrujada. Aunque Reigen no tenía muchas ganas, terminó aceptando por necesidad económica. Tras 30 minutos de viaje, llegaron a una vieja casa espeluznante. Reigen les tomó algunas fotos, pero cuando pidió el pago, los estudiantes se burlaron de él, diciendo que no había ningún policía ni autoridad allí. No solo no le pagaron, sino que lo dejaron atrás junto a Mob, obligándolos a regresar caminando. A la mañana siguiente, los mismos estudiantes regresaron, asustados, porque en una de las fotos había aparecido un espíritu, así que, sin poder negarse, Reigen y Mob tuvieron que embarcarse nuevamente en una misión. Al llegar al lugar, Mob vio a 3 espíritus pertenecientes a una familia. Reigen le ordenó exorcizarlos de inmediato, ya que el cliente estaba completamente aterrado. Cuando Mob se preparaba para actuar, escuchó los ruegos de los espíritus y comprendió que en realidad nunca habían hecho daño a nadie. Al oír eso, se negó a atacarlos. El cliente, sin embargo, insistía sin parar, lo que puso nervioso a Reigen, quien volvió a presionar a Mob, pero cuando el espíritu del padre se arrodilló e inclinó la cabeza, Mob comenzó a perder el control. Él solo quería proteger a esa familia del más allá y estuvo a punto de atacar al propio cliente de Reigen. El maestro comprendió que su petición había sobrepasado los límites de su discípulo. Para Mob, ya fueran humanos o no, todos merecían compasión. Finalmente, Reigen ejecutó el exorcismo simbólicamente para calmar al cliente y luego se retiró con Mob, mientras los espíritus se quedaban atrás, felices. Reigen recibió un encargo de parte de un cliente muy adinerado. Al llegar a la mansión, se encontró con muchos otros médiums, incluyendo al señor Yodo, presidente de la Alianza Espiritual del Sol. El cliente era un director de una compañía de inversiones extremadamente rico. Cuando se reveló la situación, explicó que su hija estaba poseída por un espíritu maligno muy poderoso. Ofreció una enorme recompensa en efectivo a quien lograra expulsarlo. Reigen, al escuchar eso, se adelantó enseguida para aceptar la misión, prometiendo además una bonificación para Mob. Sin embargo, como había muchos médiums presentes, decidieron el orden para entrar en la sala jugando piedra, papel o tijeras. En juegos así, Reigen era prácticamente invencible, así que consiguió ser el primero en entrar. Durante la conversación, la niña insistía en que su padre era quien estaba poseído. Los demás médiums comenzaron a pensar que el verdadero objetivo del exorcismo debía ser el padre, pero Reigen notó algo inusual. La niña cambiaba constantemente la forma en que se refería a él. Cuando fue descubierta, el espíritu maligno dentro de ella se manifestó y atacó, provocando una onda de choque que hizo estallar fragmentos de espejo por toda la habitación. Los otros médiums usaron todo tipo de técnicas para intentar exorcizar al ente, pero solo Reigen permaneció tranquilo. Él ya había escuchado por parte de Oyuelo la historia de un médium supremo llamado Mogami Keiji. Hace 40 años, Mogami Keiji fue un médium muy famoso, pero cuando su madre cayó gravemente enferma, él comenzó a asesinar personas para conseguir dinero para su tratamiento. En uno de sus enfrentamientos con Oyuelo, Mogami absorbió energía espiritual de espíritus malignos para convertirse en uno de los más poderosos. De vuelta al presente, los médiums presentes intentaban resistir, pero fueron brutalmente derrotados. Reigen también fue sometido por Mogami. En ese momento el empresario corrió a abrazar a su hija, pero el espíritu maligno no dudó en atacarlo sin piedad. Luego arremetió contra los médiums más débiles, lo que obligó a Mob a intervenir. Aunque utilizó todo su poder, no logró herirlo. Mob tomó entonces la decisión de ingresar al cuerpo de la niña para enfrentar a Mogami desde adentro. Oyuelo quedó encargado de proteger su cuerpo físico. Finalmente, Mob logró entrar al interior de la conciencia de la niña. Allí, Mogami lo atacó con todo su poder, pero Mob respondió con un golpe que lo hizo fragmentarse. Parecía que el chico había vencido, pero Mogami apareció por la espalda y lo dejó fuera de combate. Luego alteró la memoria de Mob, haciendo que olvidara por completo su energía espiritual.
Dentro del mundo creado por Mogami, Mob era un chico miserable. Era despreciado y constantemente acosado por sus compañeros. En esa realidad, la hija del empresario era una abusadora que se divertía maltratando a los demás. Afuera, Oyuelo estaba cada vez más preocupado, ya que habían pasado más de 30 minutos y Mob no había regresado. Reigen, en cambio, confiaba plenamente en las capacidades de su discípulo y decidió esperar. Mientras tanto, en el mundo ilusorio de Mogami, Mob se sumía en pensamientos oscuros. Descubrió que tras la muerte de su madre, Mogami cambió por completo. Estaba dispuesto a eliminar a cualquiera que causara infelicidad a otros, incluso a la niña de 14 años. Ella atormentaba a Mob cruelmente, viéndolo como un objeto para su diversión, hasta que él perdió el control y desató su energía espiritual contra quienes lo maltrataban. Afuera, Oyuelo intentaba ingresar al alma de la niña para traer de vuelta a Mob. Con la ayuda de Matsu, el jefe de la séptima división con rostro marcado, finalmente logró entrar. En ese momento Mob perdonó a la niña, pero fue atacado por otro enemigo desde atrás, lo que provocó una furia incontrolable. Las palabras de Mogami avivaron su odio, llevándolo al borde de querer matarlo. Sin embargo, Oyuelo apareció justo a tiempo. Le dio un puñetazo en la cara y ayudó a Mob a recuperar sus recuerdos. Al final, Mogami fracasó en su intento de corromper a Mob. El poder de Mob alcanzó el 99%. Con apenas unos movimientos, logró disipar por completo el alma del espíritu maligno. Pero de inmediato apareció un nuevo espíritu mucho más poderoso que todos los anteriores y atacó ferozmente a Mob. Se oían cánticos trágicos de muchas almas presentes en el mundo creado por Mogami. En ese instante, Mob recordó el motivo por el cual había entrado allí. Su poder se desató por completo al alcanzar el 100%, permitiéndole cumplir con su objetivo. Con ese impulso, derrotó por completo a Mogami. Mogami comprendió que cuando Mob perdía el control, se transformaba en alguien completamente distinto, con una energía aterradora. Aunque logró vencer a Mogami, los espíritus malignos continuaban atacándolo con fuerza devastadora. En ese momento, Mob alcanzó un nuevo nivel, tomando una forma espiritual verdadera. Con ese inmenso poder, barrió con todos los espíritus malignos del mundo de Mogami y logró despertar. El alma de Mogami, al intentar huir, fue capturada por Matsu, quien se retiró rápidamente. El padre de la niña fue atendido por sus heridas, que se creían mortales, pero logró sobrevivir. Como agradecimiento, transfirió una enorme suma de dinero al culto de los médiums del Saiko Casco. Finalmente, luego de tantos años estafando a la gente, el maestro Reigen apareció en televisión como un médium profesional. En esta emisión, varios médiums fueron convocados para exorcizar a un niño poseído tras jugar a la Ouija. El señor Yodo, presidente de la Alianza Espiritual del Sol, quien anteriormente fue humillado por Mogami, vio aquí una oportunidad perfecta para vengarse de Reigen. Logró que Reigen fuera el primero en realizar el exorcismo en cámara. Aunque no tenía ninguna habilidad real, Reigen actuó con total naturalidad. Mostró todos sus poderes secretos en plena transmisión: esparcir sal, lanzar su famoso puñetazo, pero tras 30 minutos, la situación no mostraba ningún avance. Luego, al acabarse el tiempo y llegar el turno del medium Yodo, él soltó una frase lapidaria. Dijo que el niño solo estaba actuando y que no había ninguna posesión. Reigen quedó en completa vergüenza y no sabía dónde esconderse. La carrera del supuesto gran medium Reigen prácticamente llegó a su fin. Desde ese momento, los rumores sobre su ineptitud se propagaron por todas las redes sociales. Reigen se volvió el centro de atención tanto nacional como internacional, siendo acosado por periodistas que querían obtener declaraciones suyas. Tras recibir una carta de su madre, Reigen decidió dar una conferencia de prensa y contar toda la verdad. Le hicieron muchas preguntas difíciles, pero él las respondió todas con franqueza, aunque sus respuestas no terminaron de convencer a la prensa. En ese momento reflexionó sobre su pasado cuando había dejado su empleo formal. Lo que lo llevó al mundo de lo espiritual fue un anuncio en el periódico que prometía ganar dinero rápidamente. Después de aproximadamente un año en el oficio, estuvo a punto de dejar la profesión de medium, pero conocer a Mob cambió todo. Reigen se dio cuenta de que había estado usando al chico para su propio beneficio, lo que le generaba un gran remordimiento. De repente, un terremoto sacudió la sala de prensa. Las cámaras y micrófonos comenzaron a flotar en el aire. Todos pensaron que se trataba de un poder espiritual de Reigen, pero en realidad era Mob, que había venido a sacarlo del apuro. Durante la conversación, Reigen descubrió que el chico siempre lo había considerado una buena persona. Mesato seguía trabajando con mucha dedicación en la construcción del culto del medium Saiko Casco. Ya contaban con más de 700 miembros, aunque ninguno conocía la verdadera identidad del fundador. El edificio donde se reunían fue adquirido gracias a donaciones anónimas. Ella creía que si Mob aparecía públicamente, el culto crecería aún más. Mesato fue a buscar a Mob y le pidió que usara sus poderes espirituales durante la próxima maratón escolar para presentarse ante los miembros del culto. Esto porque, en la rueda de prensa de Reigen, algunos ya habían notado el escudo de la secundaria a la que asistía Mob.
Mob, por su parte, planeaba participar en la maratón y esforzarse al máximo para quedar entre los 10 mejores y declararle su amor a Tsukomi. Tenga también lo apoyó regalándole un par de zapatillas nuevas, aunque en realidad era porque había comprado la talla equivocada, no por generosidad. Reigen, al enterarse de que Mob iba a participar en una carrera tan importante, decidió suspender su trabajo temporal para que el chico pudiera concentrarse por completo en su entrenamiento. Mob se entrenó con gran dedicación gracias al apoyo de todos a su alrededor. Para encargarse de las tareas de exorcismo durante su preparación, Reigen organizó que Ritsu y Teru ayudaran en su lugar, pero de pronto Tsukomi y una compañera de clase llegaron a la oficina de asesoría espiritual buscando orientación sobre temas amorosos. Tsukomi, en modo investigación, ya sabía que Mob había trabajado allí, pues la habitación estaba llena de fotos suyas pegadas en la pared. Para poner a prueba las habilidades de estafa de Reigen, inventó una historia sobre estar enamorada de un chico de otra escuela. Sin querer, Ritsu escuchó la conversación y comenzó a preocuparse mucho por su hermano. Finalmente, llegó el día de la maratón. Apenas comenzada la carrera, Mob tropezó y se lastimó la pierna, pero aún así se levantó decidido, impulsado por los ánimos de los presentes. Reigen corrió a su lado para animarlo, pero Mob terminó desmayándose por el esfuerzo. Al despertar, se enteró de que su hermano Ritsu había quedado en 9º lugar, lo que lo alegró un poco. Mientras en casa los padres estaban preparando una comida especial para Mob, apareció Shu, el joven de cabello naranja perteneciente a la organización Garra. Ritsu lo reconoció como el que lo había atacado en la 7ª división, pero ya era demasiado tarde. Cuando Mob regresó, su casa estaba envuelta en llamas. Entró usando su energía espiritual, como si no tuviera alma. Intentaba calmarse, convencido de que todo estaría bien. Su padre era muy estricto, su madre siempre cuidadosa con el fuego, y Ritsu debía estar allí. Pero al abrir la puerta del cuarto, los cuerpos ardían violentamente. Fue entonces cuando Mob perdió todo control, su energía superó el 100% y se desató. Oyuelo creyó que los cadáveres eran solo ilusiones creadas por el enemigo para desequilibrar a Mob. Una energía descomunal estalló por toda la ciudad. Como un meteorito furioso, Mob descendió desde el cielo para bloquear el camino de los médiums enemigos. Teru también había sido atacado por otro médium. En medio del caos, el cabeza de hongo se lanzó con el cabello erizado y mandó a volar a un médium con un solo golpe. Después, un matón fue noqueado por los puñetazos demoledores de Mob, quedando tirado en el suelo sin poder moverse. Luego descubrió que ellos solo se dirigían hacia su casa y que el verdadero culpable aún no había sido identificado. De pronto, 2 médiums de la 7ª división de Garra aparecieron para llevar a Mob al encuentro con Reigen y sus amigos. Aquellos antiguos enemigos, los líderes con cicatrices, ahora se habían convertido en aliados, unidos contra la amenaza mayor de la organización Garra. Oyuelo relató todos los acontecimientos al grupo. Reigen entendió que Oyuelo dijo que esos cadáveres eran ilusiones para calmar a Mob, pero que realmente no sabía si era cierto y podrían estar muertos. Luego, Reigen se acercó para reconfortar al muchacho, asegurándole que su familia aún estaba viva. Al escuchar esto, Mob dejó de angustiarse y perdió el conocimiento. Teru llegó poco después, tras haber derrotado al médium enemigo. Después de torturarlo sumergiéndolo en agua, el enemigo confesó que el líder de la organización Garra, Suzuki Toichiro, ya había reunido a los médiums más poderosos del mundo para ejecutar su plan de dominación global. En la base de Garra, Toichiro iniciaba formalmente dicho plan. Su grupo de élite, los 5 milagros, lo apoyaba fielmente. Hattori, uno de ellos, utilizó su poder psíquico para transmitir en vivo el ataque con el que pretendían destruir el país. Tras ver esto en una transmisión enviada por su padre, Sho decidió detenerlo. Mientras tanto, los padres de Mob estaban a salvo, protegidos en un hotel gracias a los arreglos de Sho. Al saberlo, Ritsu se tranquilizó y aceptó ayudar. Dentro de la organización Garra, se ordenó a cada miembro con poderes espirituales eliminar a 1000 soldados armados. Los médiums del gobierno intentaron rebelarse desde dentro, pero fueron fácilmente aniquilados por los 5 milagros, quienes demostraron una fuerza abrumadora frente a los defensores del Estado. Durante una conferencia del primer ministro, Shimasaki, uno de los 5 milagros, apareció para atacarlo. A pesar de las fuertes medidas de seguridad, las armas no le hicieron daño, y en un instante capturó al primer ministro usando su capacidad de teletransportación. Teru llegó a tiempo para intervenir, pero no fue rival para Shimasaki, quien lo venció con unos pocos golpes combinados con movimientos instantáneos. La organización terrorista Garra tomó la Torre de la Cultura como base de operaciones tras secuestrar al primer ministro. Teru logró sobrevivir al enfrentamiento con Shimasaki, pero por primera vez se dio cuenta de que su fuerza no era suficiente. Comprendió que oponerse a Garra era casi imposible. El ejército del gobierno rodeó la torre, pero los médiums artificiales creados por Garra superaban todo lo imaginable. Su poder era tan grande que levantaron el edificio entero como si fuera un juguete. En cuestión de minutos, gran parte de la ciudad quedó destruida. El maestro Reigen estaba furioso al ver que la compañía de seguros se negaba a cubrir los daños de su oficina incendiada. Ante la situación, no le quedó más remedio que asumir el rol de comandante del grupo, que atacaría directamente la sede de la organización
organización Garra. Mientras tanto, Shu y Ritsu lograron derrotar con facilidad a los esbirros que custodiaban los niveles inferiores de la torre. De repente, apareció Minegishi, uno de los 5 milagros, un experto en manipulación de materia. Para que Shu pudiera seguir adelante y enfrentarse a su padre, 3 de sus subordinados se quedaron atrás para combatirlo. El equipo de Reigen llevó a cabo una ofensiva de distracción para desorientar a los enemigos. Los subordinados de Shu luchaban con gran coordinación. Uno atacaba, otro defendía y el último brindaba soporte curativo. Mob aún permanecía profundamente dormido. Reigen detectó una intrusión en la base y trató de escapar, pero terminó siendo encontrado. Usando su ingenio, Reigen engañó a los invasores rociando un spray repelente de mediums que los dejó inconscientes. Sin embargo, uno de los líderes musculosos de los 5 milagros despertó poco después y lo atacó, casi matándolo. Justo cuando la situación era crítica, Oyuelo poseyó el cuerpo de Mob, esquivando los golpes brutales del enemigo y contraatacando antes de huir. En otro punto, el grupo de líderes con cicatrices del Escuadrón 4 encontró al equipo de avanzada. Fue entonces que Terada traicionó al grupo revelando que fingía estar en contra de Garra, causando gran conmoción. Los subordinados de Shu fueron finalmente vencidos por el poder de Minegishi. En otro lugar, Shimazaki descubrió al segundo escuadrón de Reigen bajo las alcantarillas. Oyuelo, infiltrado entre la multitud, salió de su escondite al ver que Takano estaba en peligro, recibiendo el golpe por ella. Esto provocó que fuera expulsado del cuerpo de Mob, pero por suerte fue atrapado por un miembro del club de físico-culturismo. El enemigo musculoso irrumpió y atacó, derrotando al grupo del club con facilidad. En el momento crítico, el líder del club se interpuso para proteger a Mob. Oyuelo aprovechó y lo poseyó, utilizando la musculatura ganada con esfuerzo para golpear brutalmente al enemigo. Sin embargo, la fuerza real siempre supera a la fuerza prestada. Cuando parecía que todo había terminado, el enemigo se levantó para un último ataque, pero Mob intervino justo a tiempo y lo derrotó por completo. Finalmente, Shu y Ritsu lograron llegar a los niveles subterráneos de la torre cultural. El ejército liderado por Teruo logró, con facilidad y trabajando en equipo, derrotar al último enemigo de la oleada de ataque de la organización Garra. Terada consiguió engañarlos, pues ya no tenía intenciones de volver a unirse a Garra. Tras derrotar a una división del grupo de Reigen, Shimazaki se volvió hacia Shu y Ritsu para bloquearles el paso. Aunque sabían que se enfrentaban al más fuerte de los 5 milagros, Ritsu dio todo de sí para detenerlo y permitir que Shu avanzara hacia la cima de la torre. Como era de esperar de un miembro de los 5 milagros, Shimazaki superó por completo a Ritsu con ataques arrolladores. Por su parte, Shu logró derrotar a otro líder y seguir su camino hacia los pisos superiores. Mientras tanto, los esbirros de Garra aprovecharon el caos para saquear por todas partes, pero tuvieron la mala suerte de cruzarse con Mob. También apareció Minegishi, quien usó plantas para atacar sin descanso. La colaboración de los esbirros complicó aún más el combate para Mob. Aunque Ritsu fue golpeado brutalmente, se negó a rendirse ante Shimazaki. En ese momento desesperado, los líderes con cicatrices del escuadrón de Teruo llegaron para atacar a Shimazaki. Sin embargo, la diferencia de poder era enorme. Él se encontraba en una liga completamente superior. Los mediums del grupo de Reigen fueron gravemente heridos uno tras otro. Mob también se enfrentaba a la abrumadora fuerza de Minegishi. Justo entonces Matsu, el líder de la División 7 y experto en controlar espíritus malignos, llegó a ayudar. Liberó un grupo de espíritus gigantes, pero Minegishi los destruyó con facilidad. En un descuido, el frasco sellado cayó y un subordinado, asustado, trató de impedir que se abriera, pero ya era demasiado tarde. Todos los espíritus malvados cercanos fueron absorbidos por el contenido del frasco. El espíritu supremo Mogami había sido liberado. Mogami atrapó a Minegishi como si fuera un simple juguete. Mob le rogó que le perdonara la vida y Mogami accedió. Antes de marcharse, le dio a Mob algunas palabras de advertencia para ayudarle a madurar. Mientras tanto, Shu llegó hasta su padre. Sin embargo, el poder de Toichiro era completamente superior. Atacó sin piedad a su hijo con golpes devastadores. Parecía que Shu había logrado vencerlo con un ataque explosivo que había acumulado durante 3 meses, pero Serizawa, el subordinado más leal de Toichiro, interceptó el golpe con facilidad. En respuesta, Toichiro lanzó su propia técnica, basada en 20 años de energía acumulada, para que su hijo pudiera sentir la verdadera diferencia entre ambos. En el frente del equipo de ataque del maestro Reigen, la situación seguía sin mejorar, ya que Shimazaki continuaba dominándolos por completo. Incluso Teruo fue brutalmente derrotado al enfrentarse a él. Sin embargo, finalmente logró descifrar el patrón de movimiento de Shimazaki. Esto cambió el curso del combate, ya que el enemigo no pudo seguir concentrado. Aprovechando ese momento, los líderes con cicatrices se lanzaron contra él y lograron propinarle una paliza memorable. Justo cuando parecía que Shimazaki había sido derrotado, concentró el 100% de su poder contra los mediums. Su técnica de visión mental lo hacía ahora más imponente que nunca. Uno por uno, los miembros del escuadrón de Reigen fueron golpeados con fuerza descomunal. Fue entonces cuando apareció una energía espiritual colosal que preocupó seriamente a Shimazaki. La llegada de Mob provocó que este perdiera la concentración, momento en el que Reigen aprovechó para golpearlo sorpresivamente con todas sus fuerzas. Shimazaki quedó desconcertado al ver que su visión mental no podía detectar
enfrentar al maestro, debido a que Reigen no es un medium. Su confusión creció aún más al ver que todos lo llamaban maestro, y ante eso decidió retirarse. Ritsu llegó para informar que sus padres estaban a salvo, lo que tranquilizó a Mob. Así, decidió avanzar solo hacia el interior de la torre para enfrentarse al líder de la organización Garra. Apenas entró, Mob se encontró con Serizawa. Este le contó que 3 años atrás, cuando su vida estaba en su momento más oscuro, el jefe de la organización apareció y lo sacó de ese abismo. Serizawa poseía un poder espiritual abrumador que no podía controlar. El paraguas que Toichiro le dio fue la clave para que pudiera moderar su energía y reintegrarse a la sociedad. Aunque Mob intentó razonar con él, no logró convencerlo de cambiar de bando. Ambos comenzaron una intensa batalla, hasta que Mob aprovechó el vínculo emocional que los unía para arrebatarle el paraguas. Al perderlo, Serizawa perdió también el control sobre su energía. En el pasado ya había tenido un episodio similar que lo llevó a levantar a su propia madre por los aires sin querer. Desesperado, Serizawa lanzó su ataque más poderoso contra Mob, pero este absorbió su energía y al hacerlo sintió todo el dolor que el otro cargaba. Después, Mob le devolvió esa energía, haciendo que Serizawa comprendiera que el joven también había sufrido profundamente. Las historias paralelas de ambos provocaron que se entendieran mutuamente y en lugar de seguir luchando, se hicieran amigos. En la cima de la torre, Ritsu descubrió que el verdadero poder de su padre era absorber la energía espiritual de otros mediums y que también podía transferir ese poder a quien él deseara. Justo cuando ya no les sirve, Toichiro les arrebata los poderes que les había otorgado. En medio del momento más crítico para Shu, aparece Mob. El líder se da cuenta de que Serizawa, su asistente más confiable, ha abandonado su camino destructivo. Shu le advierte a Mob sobre la energía descomunal acumulada por su padre y sus habilidades, pero Mob también ha aprendido a compartir su propio poder. De inmediato, Toichiro lo reconoce como su verdadero rival y lanza un ataque directo. Mob responde con su primera ofensiva y rápidamente percibe que el poder de Toichiro supera todo lo que había enfrentado antes. Es golpeado brutalmente una y otra vez por el jefe. En ese momento el maestro Reigen aparece. Aunque no posee energía espiritual, se lanza decidido a golpear el rostro de Toichiro, pero este esquiva el ataque sin dificultad. Enfurecido, Toichiro lanza un golpe letal con la intención de matarlo, pero Serizawa logra interceptarlo justo a tiempo. Sin embargo, su paraguas queda completamente destruido por el impacto devastador. Mob alcanza el 100% de su poder. No obstante, Serizawa y el maestro Reigen son lanzados al vacío por los ataques, pero Minegishi interviene para asegurar que aterricen de forma segura. Mob se abalanza contra Toichiro con toda su fuerza, pero con solo el 10% de su poder, Toichiro lo golpea con enorme violencia. Este golpe provoca una explosión de energía aún mayor en Mob, que ahora levanta la inmensa torre cultural sin esfuerzo alguno con su poder desbordante. Mob puede liberar su poder a voluntad. Toichiro responde liberando un 20% de su poder para luchar seriamente. Ambos comienzan a ser consumidos por sus propias fuerzas. Sin embargo, la voz de Ritsu hace que Mob recupere la conciencia justo antes de perderse por completo en su poder. Toichiro, decidido a acabarlo, libera el 50% de su fuerza, pero Mob comprende la soledad que consume al líder, por lo que no quiere herirlo realmente. Aún así, ante los constantes ataques, Mob crea una esfera de energía masiva que impacta directamente en Toichiro. Todos creen que el jefe ha sido derrotado, pero Shu nota que su poder ha cambiado. Una nueva energía, mucho más intensa, abruma completamente a Mob. Ya sin fuerzas para resistir, es alcanzado por una serie de golpes de poder descomunal. Ambos cuerpos ya muestran los efectos de tanto desgaste. Toichiro alcanza el 100% de su energía, transformando completamente su cuerpo en una forma monstruosa con una fuerza descomunal. En este punto, el combate se convierte en un intercambio brutal de golpes. Mob se da cuenta de que el poder acumulado de Toichiro pronto estallará, y por eso pide a todos que se alejen cuanto antes. En silencio, Mob regresó para contener la fuerza de la explosión. Este acto hizo que Toichiro recordara a su esposa, quien lo había dejado tras una discusión porque él creía ciegamente que el poder lo era todo. En ese momento, Mob estaba absorbiendo la inmensa energía de Toichiro dentro de su propio cuerpo. La liberación de esta energía generó una explosión masiva que sacudió toda la zona. Sin embargo, Mob logró sobrevivir y despertó a salvo. Todos acudieron para sacarlo del lugar. En medio de la ciudad surgió un árbol gigante. La gente creyó que ese árbol había sido creado por el joven psíquico del peinado en forma de hongo. Serizawa y Shu también se despidieron de Toichiro, quien fue arrestado por orden del gobierno. Su hijo le aseguró que su madre siempre lo estuvo esperando para perdonarlo. Más tarde, en la oficina de asesoría espiritual del maestro Reigen, Mob recordó que el agujero en su camisa había sido causado por una bolsa de semillas de brócoli. Esta, al absorber la enorme energía del líder de Garra, había crecido hasta alcanzar ese tamaño descomunal. Serizawa se presentó allí también para pedir trabajo como ayudante en la oficina de Reigen.
Mob se entera de que Tsubomi planea ingresar a la preparatoria Yuzu Pepper High, donde estudian los mejores de los mejores. Justo después, Mob se encuentra con Tsubomi en el pasillo de su escuela, pero ella lo ignora ya que está demasiado entretenida con sus amigas hablando sobre la preparatoria. Además, resulta que entre tanto, a nuestro protagonista le toca entregar al profesor un formulario completo sobre qué profesión quiere tener después de graduarse. Sin embargo, Mob nunca había pensado en eso y no tiene ni idea de qué quiere ser. Por lo tanto, como siempre, fue a pedirle consejo a Reigen, quien le dijo que no se preocupara porque ya tenía reservado un lugar en la oficina de consulta de espíritus y demás de Reigen. Según él, esa era la vocación de Mob, pero el chico respondió que veía ese trabajo solo como un empleo temporal, así que le preguntó a Reigen si cuando era estudiante soñaba con ser un consultor espiritual en el campo de los psíquicos. Reigen se zafó enseguida diciendo que cuando era adolescente notó sus habilidades inusuales y decidió usarlas para el bien, por eso eligió el camino espiritual. Y por supuesto, Mob se tragó ese cuento. Luego apareció Serizawa, ante quien Reigen quiso lucirse como profesional, pero cuando llegó un cliente con una supuesta estatuilla maldita de 80,000 yenes, Reigen, sin notar nada raro, la tocó. Entonces Mob y Serizawa notaron de inmediato una energía maldita muy fuerte. En pánico, Reigen comenzó a improvisar y decidió darle la oportunidad al novato Serizawa de exorcizar al espíritu de la estatuilla, como si todo hubiera estado planeado. Finalmente, Serizawa eliminó al espíritu sin problemas, pero la estatuilla cara perdió un brazo, y entonces el gran y temible psíquico Reigen usó su técnica secreta del gran estallido de arroz para pegarle el brazo de nuevo. Después de eso, en casa, Mob les contó a sus padres sobre el formulario. Su padre le dijo que no se preocupara tanto, que aún tenía 10 años para decidir su profesión. Su hermano Ritsu le sugirió que por ahora escribiera que quería ser ilusionista, ya que con su poder podría convertirse en el verdadero Houdini. Y Oyuelo, de manera más sensata, le dijo que escribiera cualquier cosa, ya que eso se puede cambiar después. Al día siguiente en la escuela, Mob preguntó a los deportistas por sus opiniones sobre profesiones, y luego fue al techo a reflexionar frente al gigantesco brócoli, donde se le acercó Mesato. Ella había sospechado que ese brócoli apareció por culpa de Mob, y pensó que él estaba ahí meditando sobre lo que sacrificó en la batalla contra el ejército del mal. También le contó que la gente ahora veía ese árbol de brócoli como algo divino y que varios grupos lo adoraban como a un dios. Le volvió a recordar a Mob sobre la comunidad que lo adoraba a él directamente, pero a Mob eso no le interesaba por ahora. Solo quería decidir su futura profesión. Más tarde, después de clases, Reigen, Serizawa y Mob fueron a trabajar, visitando a un hombre súper gruñón que culpaba a todo el mundo de sus desgracias. Por su negatividad y el humo de sus cigarrillos, se había formado un enorme espíritu de pereza que empezó a dormir a todos a su alrededor. Pero al final, Reigen se dio cuenta, y nuestros valientes chicos lo exorcizaron, aunque destruyeron el techo de la casa asegurada del tipo. Pero lo más interesante es que Serizawa, en ese hombre gruñón, vio a su yo del pasado, cuando vivía encerrado entre 4 paredes. Mob, en cambio, sintió como si viera a su yo del futuro, en caso de no decidir nunca su profesión. Al final Mob no escribió nada en el formulario, por lo que el profesor le dijo que no era grave, que mientras Mob siguiera siendo un adolescente, aún tenía mucho tiempo para fijarse una meta en la vida. Sin embargo, le advirtió que no debía postergarlo demasiado, ya que después todo se vuelve mucho más difícil. Justo después, llegó a la ciudad un tipo llamado Amakusa, con la misión de encontrar a los 4 grandes espíritus que planeaban invocar allí al Señor de la Inmundicia. Paralelamente, en la escuela, Mob y otros 3 alumnos fueron encargados de preparar los disfraces para la casa embrujada. Mientras los 3 compañeros querían salir del paso usando solo sábanas como disfraces, Mob quería tomarse la tarea en serio, aunque todavía no tenía ideas. Luego, vemos a Reigen pensando en cómo aumentar las visitas al sitio web de su oficina, mientras Serizawa le comenta que ha decidido completar su educación obligatoria y por lo tanto irá a clases después del trabajo a las 4. Reigen le da su aprobación. Justo en ese momento, llega el tal Amakusa. Se presenta como cazador de espíritus malignos y afirma que ha venido a la ciudad para combatir a las fuerzas oscuras. Pero al escuchar su discurso extraño y confuso, Reigen decide echarlo porque no tiene tiempo para esas cosas. Tiene clientes esperando. Sin embargo, después de que los clientes se van, Amakusa regresa. Dice que necesita ayuda para romper el círculo de la tristeza. Reigen empieza a desesperarse porque no entiende nada de lo que Amakusa dice, pero este le explica que no puede pedir ayuda a la policía porque lo arrestarían por portar armas, así que acudió a ellos. Reigen le responde que ellos no hacen caridad, que su organización es seria y trabaja solo por dinero. Entonces Amakusa comienza a hablar el idioma de Reigen. Saca una pila de billetes en efectivo y dice que pagará por la ayuda, ya que sus padres son ricos y apoyan su extraña causa. Ante esto, Reigen de inmediato llama a Mob y salen rumbo a la misión. Encuentran el edificio indicado, cuyo sótano está cubierto de raíces de plantas y donde empiezan a ser atacados por espíritus. En medio del combate, Amakusa rompe su legendaria espada de 7 millones. Entonces entran en acción Mob y Serizawa, que fácilmente derrotan a los espíritus. Allí también se encuentran con los 4 grandes espíritus, que ya habían logrado invocar al Señor de la Inmundicia. Mob, mientras seguía pensando
pensando en ideas para disfraces, y Serizawa comenzaron a exorcizar a los espíritus por turnos. Mob venció al espíritu verde y al espíritu babosa. Serizawa cortó en pedazos a otro espíritu con su abanico de tarjetas de presentación. Luego se activó el señor de la inmundicia y comenzó a liberar su poder, pero en cuestión de segundos nuestro grupo lo destruyó por completo. Impresionado por lo que vio, Amakusa les ofreció a Serizawa y a Mob un excelente salario si trabajaban para él, pero cuando intervino Reigen, Amakusa entendió su error y se disculpó por la propuesta, porque Reigen, a diferencia de otros, aceptó ayudarlo desinteresadamente, y eso era algo que él valoraba profundamente. Mob, tras toda esta experiencia, finalmente entendió qué tipo de disfraces debían hacer para la casa embrujada. Compartió sus ideas con sus compañeros de clase, y juntos crearon disfraces que imitaban exactamente a los espíritus con los que habían luchado. Reigen, por su parte, aprovechó el momento para subir imágenes del señor de la inmundicia a su sitio web, con la intención de atraer más clientes. Luego, ocurrió una situación en la que Mob salvó a Tsubomi de una fama empalagosa que sus amigas podrían haberle generado. Después de eso, ambos sacaron la basura juntos. Tsubomi le agradeció y cada uno se fue por su lado como si nada hubiera pasado. Más tarde, después de clases, Mesato se le acercó a Mob y le habló sobre una reunión del culto del Psycho Casco que se celebraría el domingo, y le pidió que al menos se pasara un rato. Justo después apareció Tome, recordándole a Mob que él le había prometido ir con ella el domingo a buscar telépatas para su club. Así, Mob se encontró con dos compromisos para el mismo día. Luego, también se le acercó Emi, quien notó que últimamente Mob estaba rodeado de chicas. En ese momento Mob se dio cuenta de que realmente estaba atrayendo la atención femenina como un verdadero Giga Chad. Le contó esto a Ritsu, quien simplemente se alegró por su hermano. Mientras tanto, el brócoli seguía atrayendo a cada vez más grupos de personas. A raíz de eso, Mesato llamó urgentemente a Mob para decirle que el domingo, en la reunión del culto del Psycho Casco, iban a elegir al nuevo gurú psíquico, eliminando así a todos los falsos líderes. Por lo tanto, Mob tenía que estar ahí sí o sí. Si él no se convertía en el gurú, alguien más tomaría el control del grupo, que ya contaba con más de 500,000 miembros. Mesato también le dijo que si se convertía en el gurú, muchas más chicas, incluida Tsubomi, se fijarían en él. En ese momento Mob reconoció su giga chadidad y ambos acordaron que asistiría a la reunión, aunque Mesato olvidó decirle la dirección. Luego apareció Oyuelo. Mob le contó todo lo que le había pasado, pero Oyuelo, que había estado ausente por un tiempo, le respondió con total seguridad que esas chicas no lo querían de verdad. Eso hizo que Mob sospechara, ya que Oyuelo no estuvo presente, pero hablaba con demasiada certeza. Mob no tomó bien sus palabras, pues sentía que estaba en la cima de la atención femenina. Oyuelo entonces le recordó que había regresado para llevar a Mob a la reunión del culto del Psycho Casco y juntos llegar a la cima del club antes que cualquier otro. Pero Mob, algo engreído por sus recientes experiencias, respondió que incluso si iba a tomar el trono de ese club, lo haría sin Oyuelo, ya que él no tenía nada que ver con el grupo, aunque en realidad, gracias al lavado de cerebro de Oyuelo y el poder de Mob, ese club psíquico había nacido. Ahora, sin embargo, la gente no quería ver a Oyuelo, sino a Mob. El único problema era que Mob aún no decidía si quería hacerlo o no. Oyuelo le dijo que si se unían, no solo se convertirían en gurús, sino que podrían crear una religión completa, y que él cumpliría su sueño de convertirse en un dios. Pero Mob no aceptó la propuesta. Dijo que no le interesaba ni el poder ni la fama, y que además se había dado cuenta de que Oyuelo estaba absorbiendo la energía del brócoli, lo cual lo hacía igual a los que buscaban apoderarse del título de gurú. Mob le pidió a Oyuelo que dejara de tejer intrigas, lo que enfureció a este último, quien se marchó volando. Luego, ya en el trabajo, Mob le contó a Reigen que cada vez más chicas se le acercaban, y también le dijo que había decidido ir a la reunión del culto del Psycho Casco para convertirse en su gurú. Reigen enseguida se dio cuenta de que el chico se estaba subiendo un poco al pedestal. Sin embargo, cuando vio la cantidad de miembros del club y lo tradujo mentalmente en dinero, ya que se recibían donaciones, le dijo que Mob definitivamente debía convertirse en el gurú y, por supuesto, hablarle a todos sobre su gran maestro Reigen. Pero antes de eso, Mob necesitaba vestirse adecuadamente. Por eso, Reigen le dio una bonificación de 5,000 yenes, aunque Mob no sabía qué comprarse. Luego, en la calle, se cruzó por casualidad con Teru, quien le comentó que notaba como si la ciudad estuviera siendo invadida por raíces de plantas. También lo ayudó a elegir una remera con un estampado ridículo, que claramente demostraba que Mob no tenía estilo, aunque nadie se lo dijo. Antes de la reunión, Mob quiso encontrarse con Tome para buscar telépatas, pero ella no contestaba, igual que Mesato. Sus teléfonos estaban apagados. Como Mob no sabía dónde era la reunión, no pudo asistir. Mientras tanto, en la reunión, apareció un falso gurú con la apariencia de Mob. Se hacía llamar el portavoz del árbol y se autoproclamaba el verdadero Psycho Casco. Dijo que quería cambiar el mundo para mejor y llevar a su gente hacia la felicidad. Incluso se comparó con el árbol sagrado, lo que causó rechazo entre muchos asistentes. Pero después de mostrarles un milagro real, todos terminaron reconociendo
reconociéndolo como el gurú. Al día siguiente, Mob se encontró con Mesato y Tome y les preguntó por qué no fueron a la reunión ni respondieron sus llamadas. Ambas dijeron que, por alguna razón, se les borró completamente de la memoria y no sabían cómo había pasado. Mob preguntó si creían que tenía algo que ver con la reunión del culto del Psycho Casco, y Tome admitió que sí, que la habían invitado y le pareció increíblemente interesante. Por eso, Tome decidió cambiar el nombre del club de telépatas a la sucursal escolar de la doctrina del culto del Psycho Casco. Además, anunció que ahora todos dedicarían 5 minutos al día a venerar dicha doctrina, lo que dejó a todos impactados. Luego, Reigen llamó a Mob y le mostró la grabación de la reunión del día anterior, que ya tenía más de 2 millones de vistas. Le señaló al gurú impostor y le explicó que después de ese evento, absolutamente todos los presentes se unieron al club del culto del Psycho Casco, lo cual resultaba algo inquietante. Después pasaron a los asuntos del trabajo. Reigen comentó que últimamente recibían muchos pedidos relacionados con raíces que crecían en edificios, lo cual parecía tener relación directa con el brócoli gigante. El problema era que últimamente la gente solo recurría a la agencia para casos relacionados con esas raíces, pero Reigen ganaba muy poco con eso. Por eso le preguntó a Mob si podía ayudarlo a deshacerse del brócoli gigante, y Mob aceptó de inmediato. Así, ambos partieron hacia el lugar. Mientras tanto, en las calles de la ciudad, los miembros del club del culto del Psycho Casco repartían golosinas con trozos del sagrado brócoli. Uno de esos fragmentos le llegó a Teruki y al comerlo sintió como si estuviera bajo hipnosis. Lo describió como una sustancia psicotrópica potentísima que distorsionaba la realidad. Al notar que eso se repartía por todos lados, dedujo que el origen debía ser el brócoli, por lo que se dirigió allí rápidamente y entró en él. Allí lo recibió el falso Psycho Casco. Teruki le dijo que había notado que estaba imitándolo a Mob. Empezaron a pelear y aunque Teruki lo cortó varias veces, el impostor solo crecía más, y cuando este lo llamó por su nombre, Teruki comprendió la verdad. Ese falso gurú era Oyuelo, quien había usado el poder del árbol para crear un cuerpo y convertirse, como siempre soñó, en un dios dentro del club. Acto seguido, derrotó a Teruki. Después las raíces del árbol comenzaron a absorber la vida de las plantas, y cualquiera que las tocara caía en hipnosis, algo que Minegishi comprobó en carne propia. Mob y Reigen, camino al brócoli, también notaron que la ciudad había cambiado drásticamente. Según su plan, Mob debía usar su poder para levantar el brócoli y llevarlo hasta el mar, mientras Reigen despejaba el camino. Sin embargo, al ver la magnitud del problema, Mob decidió llamar a Ritsu. Lo convencieron usando una metáfora sobre un piano y cómo una sola maleza puede arruinar todo un jardín. Ritsu aceptó ayudarlos, pues había notado que casi todo el consejo estudiantil se comportaba de forma extraña y rendía culto al árbol. Pero luego le dolió la cabeza y decidió comerse una de las golosinas que habían repartido en la escuela. También les ofreció a los demás, aunque solo él la comió, los otros prefirieron guardarlas. Justo después, Ritsu cambió de actitud y dijo que debían ir a cierto lugar. Resultó que los había llevado a una reunión del culto del Psycho Casco, donde todos comían las mismas golosinas con brócoli. Al ver sus caras, los miembros del club se dieron cuenta de que Mob y compañía querían destruir el árbol. Reigen y Mob entendieron que estaban siendo rodeados y empezaron a huir, pero hasta un anciano sentado en la calle ya estaba bajo el efecto del árbol. Eventualmente, incluso Reigen cayó bajo el control del brócoli, por lo que Mob lo dejó atrás y se dirigió solo hacia el árbol. Allí lo esperaba una multitud que lo aplaudía, pues lo reconocían como el verdadero Psycho Casco. Estaban eufóricos de tener ahora a dos gurús. Mob entró al árbol y enseguida el impostor comenzó a hablarle. Le reveló que toda la ovación en la calle había sido organizada por él, pero Mob no lo aprobó, ya que desde que apareció el falso gurú, los miembros del club habían cambiado mucho. Oyuelo le explicó que el sagrado brócoli ya no era el mismo, pues había absorbido la energía de las personas que lo adoraban. Mob encontró a Teruki encadenado y lo liberó. Entonces comprendió por completo que el gurú impostor era Oyuelo. Este le propuso a Mob unirse a él para vivir con todos los lujos, pero Mob se enfadó y le exigió que liberara a todos de la hipnosis. Oyuelo le explicó que su magia funcionaba a través de los trozos del brócoli, o por contacto físico, y Oyuelo explicó que en realidad no estaba controlando las mentes de las personas, solo había agregado un poco de fe a sus mundos, creyendo que eso les traería felicidad. Su plan era seguir expandiendo su religión creada por todo el mundo, y así convertirse, de verdad, en un dios. Pero Mob le respondió que Oyuelo no entendía lo que había hecho, que había destruido la ciudad entera. Lo llamó un farsante que sometía a la gente por la fuerza. En ese momento intervino Teruki, quien ya estaba bajo el control del brócoli. Le dijo a Mob que si no estaba de acuerdo con Oyuelo, entonces se estaba poniendo en contra de su familia y amigos. Mob respondió que quería que Oyuelo diera la cara, pero justo después, Teru lo agarró, lo lanzó al aire y luego lo estrelló contra el suelo, atravesando el fondo del árbol, donde las raíces empezaron a sujetarlo y absorber su energía. Mob se liberó y comprendió que Oyuelo no aparecía porque le tenía miedo. Entonces Mob empezó a destruir todos los clones de Oyuelo. Con lágrimas en los ojos, advirtió que si Oyuelo no salía ahora mismo, lo borraría por completo. Finalmente Oyuelo apareció y le dijo a Mob que Tsubomi no era una fruta de su huerto, que había costado mucho que se uniera al club, que ella nunca le prestó atención antes porque no se ajustaba a los demás, pero si Mob se volvía gurú, todo cambiaría. Mob no dijo nada, simplemente lo agarró y lo asoció
azotó contra el suelo. Entonces Hoyuelo liberó todo su poder y apareció ante Mob como un dios dorado. Empezó a golpearlo con lo que llamaba sus golpes divinos, burlándose de que Mob era un saco de boxeo, pero el medidor de emociones de Mob ya estaba casi al 100% y su poder seguía aumentando. Con una mirada furiosa, le preguntó a Hoyuelo cuáles eran sus verdaderas intenciones. Hoyuelo confesó que desde el primer día que lo conoció, su plan era usarlo para sus propios fines. Mob le dijo entonces que lo borraría por completo. Hoyuelo lanzó un último ataque con toda su fuerza, que destruyó el uniforme escolar de Mob, revelando esa remera horrible que llevaba. Hoyuelo se lo dijo directamente. La remera era espantosa. Y justo cuando Mob estaba por explotar, su medidor llegó al límite y tuvo un flashback. Recordó a todos los que vieron su remera y que el único que le dijo la verdad fue Hoyuelo. Entonces, en lugar de liberar su poder contra él, Mob lo lanzó todo al cielo. Había entendido que lo que arruinaba su conversación con Hoyuelo era precisamente el poder. Ahora, sin poderes, podrían hablar como verdaderos amigos. Mob dijo que confiaba en Hoyuelo, porque fue el único que le dio una respuesta sincera sobre su ropa. Le pidió perdón por haberse vuelto arrogante y no haber entendido que lo único que Hoyuelo quería era su ayuda para cumplir su sueño de ser un dios. Porque en realidad, cuando Hoyuelo logró su meta, lo primero que hizo fue ir a buscar a Mob, cuando perfectamente podría haberlo hecho todo solo. Y así se supo que Hoyuelo solo deseaba que alguien lo notara. Cuando conoció a Mob, este se convirtió en su verdadero amigo. Mob le dijo que ahora estaba dispuesto a escucharlo como amigo. Hoyuelo rompió a llorar y dejó de controlar el árbol. Mob, agotado por haber liberado toda su energía, perdió el conocimiento, y Hoyuelo lo tomó en brazos y lo llevó hacia la salida. Pero justo después se reveló que el árbol, sin el control de Hoyuelo, había adquirido conciencia propia y comenzó a atacarlos para devorar el cuerpo de Mob como alimento. Hoyuelo luchó contra él mientras intentaba despertar a Mob, pero finalmente decidió dejarlo en lo profundo del árbol, bajo su protección, y salió a pelear con todas sus fuerzas. La batalla fue brutal y Hoyuelo terminó gravemente herido. En su último acto, usó lo que le quedaba de poder para alterar la percepción de Mob, apareciéndose ante él en su forma normal y pidiéndole que se fuera de allí. Dijo que se quedaría un rato más para descansar y que aún tenía que ver un lugar más. En realidad, mientras Mob se dirigía a la salida, Hoyuelo continuó su lucha contra el árbol. El árbol terminó absorbiéndolo, pero Hoyuelo logró destruirlo desde adentro. El gigantesco brócoli comenzó a desintegrarse. Poco después, Mob salió y bajo una última orden hipnótica de Hoyuelo, les dijo a todos los presentes que debían irse de allí. Un mes después, la historia nos lleva al club de telepatía. Tome, consciente de que al graduarse junto con Kijibayashi, el club se disolvería, ya que solo quedarían Inukawa y Saharuta, les planteó el problema. Pero ellos, como siempre relajados, dijeron que no pasaba nada, que al menos les quedaban los recuerdos de no haber hecho nada y haber comido lo que quisieron. Esto hizo llorar a Tome, ya que después de tanto tiempo no habían avanzado nada en su búsqueda de la telepatía, y ahora deseaba al menos intentarlo una última vez. Se lamentaba pensando que no encontraría a otras personas que apoyaran su extraña meta, pero pronto descubrió que a los demás en realidad nunca les importó su objetivo. Al entenderlo, Tome anunció la disolución del club. Después de eso, vemos a Mob en su casa hablando con Ritsu, quien le dice que hay unos chicos esperándolo afuera. De paso, conversan sobre Hoyuelo, de quien no han tenido noticias desde hace un mes. Ya afuera, Mob se encuentra con los integrantes del club, quienes le ruegan que los ayude a encontrar a otros telépatas para poder recuperar a Tome. Entonces aparece Ritsu y propone buscar a los hermanos telépatas Shirotori, Kaito y Daichi. Descubren que su telepatía solo funciona entre ellos, pero si Mob amplifica su señal, podrían hacerla llegar a más personas en la ciudad. Si alguien logra escucharla, será la persona que estaban buscando. Comienzan a trabajar en ello y sorpresivamente aparece Takenaka, un antiguo miembro del club cuya salida casi provocó su cierre. Al parecer, ahora está en el club de tenis y fingió que solo venía a calentarse un poco. Sin embargo, resulta que él escucha la señal de los hermanos. Es un telépata que puede leer y transmitir pensamientos. Confiesa que desde los 5 años ha vivido con esta habilidad, pero cada vez que la usaba, terminaba mal, así que ahora lleva tapones para no escuchar los pensamientos ajenos. Ya ha sufrido bastante por sus poderes y no quiere involucrarse con nadie más. Entonces Mob interviene. Comprende que Takenaka se unió al club buscando personas que compartieran sus problemas, pero al ver que eran un grupo de vagos, se fue. Le explica que aunque desee ignorarla, su poder es parte de él y no puede escapar de eso, y si esa habilidad existe, también puede usarse para ayudar a los demás. Finalmente, Takenaka aceptó ayudar a los chicos, así que fueron a buscar a Reigen para que los llevara al monte Bote de Barro, justo en el día de Año Nuevo, porque cada 7 años aparece un ovni allí, y resulta que ese había sido siempre el sueño de Tome, ver uno con sus propios ojos. Aunque ella no contestaba las llamadas, lograron comunicarse con ella y se sumó al grupo. También se unió Takenaka, aunque llegó una hora tarde, y Tome no creía que fuera telépata. Sin embargo, lo que más les preocupaba era que Reigen, por culpa del retraso, se hubiera ido. Pero no, él también se había quedado dormido y llegó justo a tiempo, corriendo para alcanzar al grupo. Partieron hacia la montaña, pero primero se perdieron en el camino, y luego
luego tuvieron que dejar el auto y seguir a pie. Durante el trayecto, Tome empezó a quejarse, pensando que todo era una broma pesada, pero Mob activó su modo maduro y le explicó todo con claridad, lo que calmó la situación y continuaron ascendiendo. Luego descubrieron que debían leer un hechizo, pero Inukawa había dejado el libro en el auto. Para sorpresa de todos, Takenaka había pasado la noche estudiando el hechizo y gracias a eso pudieron recitarlo. Formaron una figura de 8 con piedras y comenzaron a leerlo en voz alta. Sin embargo, no pasó nada, ya que el hechizo provenía de un libro escrito por un tipo que luego fue arrestado por estafa. Pero justo después, cuando llegó el momento indicado, apareció una luz brillante de la cual salieron 3 adorables alienígenas. De inmediato le tendieron la mano a Tome, quien pudo comunicarse con ellos a través de Takenaka, aunque no se le ocurrió nada para decirles. Entonces, los alienígenas decidieron llevarlos a su nave, donde todos celebraron el año nuevo con mucho entusiasmo. Como símbolo de amistad, los extraterrestres les hicieron un regalo y los chicos también les dieron cosas: una bufanda, un cuaderno, un reloj, chicle, una consola de videojuegos. Mob les obsequió un poco de telequinesis y Reigen les regaló su pijama. Al final todos regresaron a la Tierra, menos Inukawa. Los alienígenas se lo llevaron con ellos a su planeta, donde empezó a experimentar lo que era vivir como uno de ellos. Resultó que eran completamente pacíficos, ni siquiera sabían lo que era un arma. Aún así, Inukawa logró derrotar a unos monstruos ladrones locales. Con el tiempo, les hizo entender que quería volver a casa y lo devolvieron a la Tierra. Después vemos un sueño de Mob donde recuerda mostrarle su poder a Tsubomi, y ya en la escuela se entera de que ella se mudará el mes siguiente. Entonces Mob decide que debe declararse, comienza a pedir consejos a sus conocidos. Los chicos deportistas lo motivan física y mentalmente. A través de Takenaka quiso saber qué pensaba Tsubomi sobre él, pero Takenaka se negó a usar su poder para eso. Tome le aconsejó cambiarse el peinado. Mientras Mob iba de amigo en amigo, todos los chicos de la escuela desfilaban uno tras otro para declararse a Tsubomi, y ella rechazaba a todos con delicadeza. Mesato le informó a Mob sobre esta oleada de confesiones y le advirtió que no se acercara todavía, porque Tsubomi estaba rompiendo corazones sin parar. Era mejor esperar. También le preguntó qué era lo que encontraba en Tsubomi, y para su sorpresa, Mob no supo qué responder. Después fue a ver a Reigen, quien le dijo que debía guiarse por sus sentimientos, y que si lo que sentía era verdadero, entonces debía actuar. Mob, mientras tanto, seguía reflexionando por qué le gustaba tanto Tsubomi, aquella chica que de niño le había dicho que ya estaba harta de su poder, motivo por el cual desde entonces él evitó usar sus habilidades delante de ella. Al final no lograba comprender del todo por qué la amaba. Reigen le aconsejó que ante todo le mostrara a Tsubomi su verdadero yo. Le dijo que Mob era una persona simple, honesta, y que con solo ser él mismo podía ganarse su corazón, sin trucos ni mentiras. A diferencia de él, que confesó que si mostraba su verdadero yo, lo mandarían directo al diablo. Pero Mob era distinto. Después, Mob se encontró con Teru y le contó todo. Teru le recomendó llevar flores a su cita. Lo más importante, le dijo, era creer en sí mismo. Todo saldría bien. Mob también se lo confesó a Ritsu, quien se preocupó mucho por si su hermano perdía el control, si Tsubomi llegaba a rechazarlo. Luego Mob, con voz temblorosa pero decidido, llamó a Tsubomi y como un verdadero hombre arregló una cita con ella en el parque. Mientras se dirigía al encuentro, notó con sorpresa que estaba sorprendentemente tranquilo. En el camino compró un pequeño ramo de flores, pero Minegishi, de corazón, lo reemplazó por un ramo de verdad. Luego, Mob, cruzando una calle, salvó a un gato que estaba por ser atropellado. Sin embargo, justo después ocurrió un punto de quiebre. Mob fue atropellado al proteger a un chico que cruzó imprudentemente frente a un auto. A raíz de esto, nació el Mob psíquico desatado, tan poderoso que el gobierno emitió una orden de evacuación. Cada paso suyo causaba temblores como si fueran terremotos. Con el ramo aún en mano, caminaba arrasando todo en su camino hacia el parque, donde lo esperaba Tsubomi. Teru presenció la transformación y decidió intervenir, pues eran rivales de mucho tiempo. Alcanzó a salvar a varias personas del camino de Mob, pero como en su primer enfrentamiento, Mob descontrolado lo derrotó con facilidad. En el camino de Mob también se cruzaron Kuyama y Sakurai, antiguos miembros de la organización Garra, quienes quisieron proteger su tienda. Mientras todo esto ocurría, alguien tomó una foto de Mob, la cual se viralizó rápidamente. Al verla, Reigen y Serizawa entendieron de inmediato que no era un desastre natural, sino Mob fuera de control, y corrieron hacia él. Ritsu también sintió el poder de su hermano y se dirigió a buscarlo. En un cruce, encontró su mochila, un auto chocado y sangre, y comprendió que Mob había perdido el control. Recordó que algo similar ya había ocurrido en la infancia. Mob siempre expresaba sus emociones, pero desde que esa otra parte de él emergió, comenzó a reprimirlas, volviéndose más cerrado y apagado. Luego, nos mostraron al estadounidense Joseph, quien volaba hacia la ciudad junto con un grupo de criminales. El plan era que estos detenieran a Mob a cambio de su libertad. Entre los prisioneros se encontraba Toichiro Suzuki, el viejo enemigo de Mob, quien venció fácilmente a todos los demás y dijo que él mismo derrotaría a Mob, pues tenía una cuenta pendiente con él. Toichiro apareció justo cuando Mob ya había derrotado a Kuyama y Sakurai. Atacó a Mob a toda velocidad, pero
este Nishinmoto. Mob contraatacó y no solo dejó fuera de combate a los dos exmiembros de Garra, sino que también dañó seriamente a Toichiro. Estaba a punto de acabar con él cuando apareció su hijo y lo rescató. Toichiro explicó que había estado recibiendo los golpes a propósito para acumular energía, y junto a su hijo lanzaron su legendaria bomba de poder combinado contra Mob. Pero no funcionó, Mob absorbió toda la energía sin esfuerzo. Entonces, Toichiro recordó que tiempo atrás Mob lo había salvado al absorber su energía, y ahora pensaba devolverle el favor haciendo lo mismo. Estaba dispuesto a sacrificarse. Sin embargo, tras recordar todo y decir unas palabras, confesó que no era tan fuerte como Mob y que no era capaz de hacerlo. Ante esto, comenzaron a retirarse, esperando que Joseph los recogiera. También se dieron cuenta de que probablemente ya no quedaba nadie capaz de detener a Mob. Después llegaron los chicos del club de deportes, queriendo salvar a su compañero de equipo, pero Mob los arrojó con solo un movimiento. Solo Sagawa logró acercarse, pero Mob lo estrelló contra un puente. Si no fuera por la aparición de Ritsu, otro deportista, habría sido eliminado. Ritsu le dijo a su hermano que antes temía que Mob dejara de ser su hermano y se convirtiera en algo distinto, pero ahora comprendía que su poder era parte de quien era. Le prometió que no lo abandonaría y que podía confiar en él. Entonces, Ritsu también liberó toda su fuerza. Mientras tanto, en su interior, Mob luchaba por recuperar el control de su cuerpo. Ritsu pensó que quizás un fuerte impacto emocional podría ayudarlo, así que, al ver el ramo de flores, intentó destruirlo, pero Mob desatado protegió el ramo a toda costa. Luego lo lanzó a varios metros de distancia, y Ritsu comprendió que no podría detenerlo. A esas alturas, un gigantesco torbellino ya se había formado alrededor de Mob, y toda Japón estaba conmocionada por los fenómenos que azotaban ese pequeño pueblo. Dentro del torbellino, Mob comenzó a hablar con su poder descontrolado, que también se hacía llamar Mob, porque ambos eran uno solo. Mob intentó rechazarlo, pero la fuerza le respondió que si alguien debía desaparecer, era él, no la fuerza. Esa fuerza ya no podía ser detenida por nadie. Mob preguntó por qué hacía todo esto, y la fuerza respondió que su única meta era encontrarse con Tsubomi. Resultó que Mob nunca entendía por qué la amaba, y era porque en realidad quien la amaba era su fuerza. Desde aquel momento en que Mob dejó de usar sus poderes frente a ella, la fuerza se sintió atraída por Tsubomi, porque pensaba que a ella le gustaba Mob no solo por quien era, sino también por su poder. Ahora Mob, desatado, quería presentarse ante Tsubomi, tal como era. Mob comenzó a deshacerse, sus fragmentos flotaban hacia la fuerza, y una vez que Mob desapareciera del todo, nadie más intentaría reprimirla. Mientras tanto, Tsubomi, a pesar de haber visto el tornado en la distancia, decidió quedarse en el parque esperándolo, sin saber que ese mismo torbellino era Mob. En ese momento, cerca del tornado aparecieron Reigen y Serizawa. Mob, incluso desde la distancia, comenzó a absorber la energía de Serizawa, y al final, solo Reigen se atrevió a entrar al núcleo del torbellino. Para ese momento, casi todas las partes de Mob ya se habían fundido con su fuerza. Al ver a Reigen, Mob reaccionó, pero su fuerza le dijo que durante todo ese tiempo, Mob solo había creído las mentiras de Reigen, que él solo lo usó para expulsar espíritus, aprovechándose de su poder. Y con esas palabras, los últimos fragmentos de Mob también se fusionaron con la fuerza. Mientras tanto, a Reigen lo golpeó una roca y el viento lo arrojaba por todos lados, pero como si fuera un vendedor de humo inmortal, logró llegar hasta el Mob desatado. De alguna forma, consiguió sujetarlo de la mano y, para sorpresa de todos, logró detenerlo. Resulta que dentro de Reigen estaba Oyuelo, quien había sobrevivido y regresado a este mundo gracias a que Mob lo había mantenido vivo en su interior. Oyuelo le pidió a Mob que escuchara a Reigen y Mob accedió. Entonces Reigen le pidió a Oyuelo que saliera de su cuerpo y comenzó a hablarle con sinceridad. Confesó que nunca tuvo ningún poder espiritual ni extrasensorial, que todo fue una mentira desde el principio. Al escuchar esto, el Mob descontrolado se detuvo. Reigen continuó diciendo que desde su primera reunión lo había estado utilizando, aprovechándose de su poder, y le pidió perdón por ello. También se disculpó por fingir ser un mentor sabio cuando en realidad no sabía nada. Le dijo a Mob que no era el único especial, que todos tienen dos caras dentro de sí, y admitió que él odiaba profundamente su lado mentiroso, el que siempre trató de ocultar. Todo esto lo dijo para que Mob pudiera finalmente aceptar quién era. Entonces, dentro de sí mismo, Mob volvió a hablar con su fuerza interior. Esta vez, Mob le pidió que lo aceptara tal como era, de la misma manera que los demás alguna vez lo habían aceptado a él. La fuerza expresó temor de que Tsubomi lo rechazara, pero Mob le dijo que mientras estuvieran juntos, no había nada que temer, y le propuso que fueran juntos a verla, como uno solo. Así, se dirigieron hacia ella, con el ramo en mano, como un Mob completo. Pero unos minutos después, Mob volvió, con la misma cara de siempre. Tsubomi lo había rechazado, le dijo que nunca lo había visto como un posible novio. Mob no pudo contener las lágrimas. Reigen lo abrazó del hombro y le dijo que ahora tocaba reconstruir la ciudad. Para eso, probablemente necesitarían la ayuda de todos los psíquicos conocidos. Luego hubo un salto temporal de medio año. Mob se había convertido en subcapitán del club de deportes, y ahora se dedicaba a motivar a los novatos. Además, dejó de usar sus poderes para cosas
cosas sin importancia. Más adelante se encontró con Teru y juntos fueron a la oficina de Reigen, donde Serizawa ya trabajaba con total soltura y Tome también tenía un empleo temporal. Allí supimos que Mob finalmente había logrado una conexión con Tsubomi, ya que ahora hablaban por teléfono con frecuencia. Luego llegaron un montón de psíquicos, junto con Shou, todos reunidos para sorprender a Reigen, ya que era su cumpleaños. La sorpresa lo emocionó tanto que casi rompe en llanto, hasta que Tome lo estampó contra la torta. Y así termina esta hermosa serie. No es solo una historia sobre poderes psíquicos y batallas espectaculares, sino una profunda reflexión sobre el crecimiento personal, la identidad y la importancia de los lazos humanos. A través de la evolución de Mob, vemos cómo alguien aparentemente ordinario puede llegar a transformarse sin dejar de ser fiel a sí mismo. Mob nos recuerda que el verdadero poder está en aceptar quiénes somos y en cómo tratamos a los demás. Gracias por elegirme para ver tus resúmenes.